Bendecido, bendecida, gracias por sintonizar. Te habla tu hermano y amigo Conrad Casanova. Vamos a darle continuidad a la pequeña miniserie que hemos estado estudiando sobre la Navidad, el resto de la historia. Pero vamos a orar antes de proseguir. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de estos medios de comunicación. Te pido, Señor amado, que me calibres contigo, con tu corazón, con tu pulso. Ayúdame, Señor amado, a decir lo que tú quieres decir, la esencia de ti, la esencia del mensaje que quieres traer en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, a la hora que me estén sintonizando. Te pido, Señor amado, que me des la precisión y la habilidad quirúrgica tuya para hablar lo preciso, Señor amado, para hablar lo exacto que tú me dejas hablar. En el nombre de Jesús te pido que personalices, that you customize this word to anyone that is to the reach of my voice, que alcance, Señor amado, de manera personal a cada cual que está al alcance de mi voz. Y te pido, Señor amado, que te hagas real en sus vidas, que puedan sentirte, que puedan vivirte, que puedan experimentarte de una forma práctica y verdadera el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que me escondas detrás de ti, todo tu Señor, nada a mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle continuidad. Hablamos en la primera sesión sobre por qué Dios escogió a María. En la segunda sesión hablamos por qué Dios escogió a José. En la tercera sesión hablamos cuando el nacimiento de Jesús y por qué era la señal de que van a encontrar al niño envuelto en pañales. Hoy vamos a hablar sobre los reyes magos, los sabios del oriente, y vamos a ir al capítulo 2 de Mateo, porque Mateo es el único que relata sobre los sabios del oriente. No tenemos registro en Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan a los reyes magos. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, estoy leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios o magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces él reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Los sabios o los magos del oriente, ¿quiénes eran y por qué se les llama así? Esto era en el original griego. Si habla en singular o una sola persona, se escribe magi o magai, M-A-G-I de punto. Está hablando de plural, la palabra que dice magos, que es la misma que usamos en español, lo único que el significado no es de hacer actos de magia, sino magos es un grupo de sacerdotes y astrónomos medopersas que eran fuertemente influenciados por Daniel y por las profecías que Daniel hizo. Se conocían como kingmakers, fabricantes de reyes, creadores de reyes. Eran los que instalaban reyes y deponían reyes. Con una palabra tenían tanto poder que podían con una palabra instalar un rey y con una palabra podían remover a un rey de oficio. Eran en parte políticos, eran en parte religiosos y eran en parte científicos. Eran los hombres más poderosos y ricos del Medio Oriente, particularmente de Babilonia. Cuando estos magos viajaban, no es como en las postales de Navidad que usted ve 3 reyes solitarios en 3 camellos solitarios caminando por las dunas del desierto buscando la estrella que los está iluminando. No, estamos hablando de reyes que, por causa de que andaban con tesoros, y estamos hablando de tesoros en una cantidad
fuerte. Y esos tesoros había que protegerlos. Así que y andaban con ejércitos altamente entrenados. El tipo de seguridad como lo que vemos en los reyes, cuando en la reina de Inglaterra, cuando hacen las actividades que todo el mundo tiene acceso, la seguridad que hay. El presidente de los Estados Unidos que tiene un detalle de seguridad para protegerlo. Pues estos reyes magos era básicamente igual, pero tenían un equipo de un ejército altamente entrenado para proteger y defender no solo a los reyes, sino a los tesoros con los que traían. No estamos hablando de 3, 7 o 10 reyes. Posiblemente se dicen los 3 reyes magos por los 3 tipos de regalos que llevó, pero no hay detalle preciso de que eran 3 solamente. Estamos hablando de personas que tenían cientos y posiblemente miles de individuos alrededor como equipo de seguridad, como el equipo que cargaba los tesoros y como el detalle de proteger como un ejército armado a esos reyes y los cargamentos que traían. Esto es tipo, ¿ustedes han visto la película de Aladino? Cuando, o la de la caricatura, o la que hizo recientemente Will Smith, cuando entran toda esta gente al pueblo que viene Aladdin como un príncipe. Hay una caravana gigantesca, hay muchas personas envueltas, pues algo así era, pero con ejércitos. Y estos ejércitos eran tan fuertes y tenían tanta fama de la seguridad y de la forma en que protegían, que el mismo ejército romano les tenía terror. En el año 39, Herodes fue depuesto por estos reyes y su ejército temporariamente. Así que obviamente al ver que estos reyes llegan junto con este ejército a la puerta de Galilea, de donde está Herodes, se turba por 2 razones. Se turba por la noticia que le dan de que estos reyes que ya los depusieron una vez y los removieron de oficio están aquí nuevamente. Segundo, se pone turbado porque se va a enterar de que nació un niño, y Herodes era una persona que estaba paranoica en cuanto a su reinado, e incluso mató familiares cercanos, esposas, hijos, para mantener el reino y que nadie se lo quitara. Así que al turbarse por la noticia, dice que toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué? Porque ya sabían que cada vez que alguien era una amenaza para el rey Herodes, le iba a dar un episodio de empezar a matar gente. Así que se turbó por esta situación Herodes y toda la Jerusalén con él, por causa de que este hombre entraba en una racha de matar con tal de defender su reinado. En Mateo, en el capítulo 2, en el verso 1, dice que cuando los reyes los sabios del oriente llegaron preguntando, es un continuo preguntar, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está? A cada persona que veían, ¿sabes dónde está el rey? ¿Sabes dónde está el rey que nació? ¿Has visto al rey que nació? ¿Lo has visto? ¿Sabes cuál es la dirección? ¿Dónde puedo encontrarlo? Y así en ese mode estaban preguntándole a todo el mundo. Pero hay un dato interesante, el rey por el cual ellos estaban preguntando en griego, la palabra es Basilios, pero está con letra mayúscula, lo cual indica que no era un rey cualquiera, que era el rey de reyes, el señor de señores, el más alto emperador, el más grandioso líder que haya nacido en la faz del planeta. Dice que Daniel había profetizado sobre este rey que iba a venir, este Mesías, y estos magos, que era una suerte de un grupo tras Daniel, seguían y se habían aferrado a esas profecías por cientos de años. En el verso 9 dice que la estrella iba delante de ellos. Cuando tú vas al original griego, literalmente la estrella los iba guiando, lo cual es extraño, porque ningún astro, ningún alineamiento planetario
hace este tipo de movimiento. Es como si hubiera tenido personalidad y literalmente estaba viva guiándolo. Entonces me preguntan a mí, esto soy yo especulando, pudiera haber sido un ángel, pero literalmente se estaba moviendo. Y cuando, por ejemplo, en el verso, vamos al verso 9, al verso 7, perdón. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Él quería determinar el tiempo exacto de la estrella porque estaba tratando de deducir la edad del bebé que nació. Obviamente sabemos cuáles eran las intenciones. Y enviándolos a Belén, los envió a Belén porque era lo que las profecías decían, que iban a hacer en Belén de Judá. Y dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya también y lo adore. Sí, Pepe, para irlo a adorar. Sobre todo. En el verso 9, después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La estrella, según el orden de los versos, en un momento después que salen de hablar con Herodes y ellos se dirigen a Belén, la estrella paró de brillar. Así que ellos pues siguieron las instrucciones en base a la profecía, pero de pronto la estrella volvió a alumbrar y se puso de forma estacionaria sobre el lugar donde estaba ubicado la vivienda de los papás de Jesús. Cuando ellos vieron esta estrella, obviamente la están siguiendo, pero la dejaron de ver. Por eso que dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Están hablando de literalmente tiraron una fiesta violenta. Ustedes han visto cuando alguien gana las Olimpiadas, tu continente gana la medalla de oro, cómo la gente sale a la calle a brincar, a saltar, a gritar, a celebrar. Así festejaron esta gente cuando vieron que la estrella volvió a salir. Entonces, en el verso 11 dice, entrando a la casa vieron al niño con su madre María y postrándole lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Cuando dice vieron al niño, es diferente de la palabra griega que usa Lucas en el capítulo 2 para hablar del niño. La palabra que usa Lucas es brefus, que es un bebé recién nacido. La palabra que usa Mateo aquí para niño es padión, que quiere decir un toddler. Estaba cerca de los 2 años Jesús cuando llegaron los reyes a verlo. En el verso 11, cuando dice entrando en la casa, la palabra oikos es la casa, no es la cueva de Belén. Era la casa donde vivían José, María y Jesús, el domicilio, la dirección física donde estaban ellos. La gente piensa que llegaron por postales de Navidad y por ilustraciones que hay. La gente tiene la tradición de que los reyes llegaron a la cueva donde nació Jesús, lo que llaman el pesebre. Pero los que llegaron allí fueron los pastores, que los ángeles le dieron la noticia con la señal de que encontrarían al niño envuelto en pañales. Pero han pasado aproximadamente 2 años. Ellos estuvieron en la cueva solamente 40 días. Hicieron todas las leyes de purificación, cumplieron con todas las leyes, presentaron a Jesús y dice que luego regresaron a casa al final del capítulo 2 de Lucas, me parece que en el verso 39. Así que ya estaban en la casa José, María y el niño. Luego en ese mismo verso 11 dice, y postrándose ante el niño, le presentaron obsequios, y postrándose lo adoraron. Lo adoraron, lo que indica en el original es que besaron el piso, como cuando alguien se postra ante un superior, o adorar arrodillado.
estos hombres llevan cientos de años esperando por el cumplimiento de esta profecía. Es como los anuncios que daban antes de los niñitos cuando iban a Disney por primera vez y conocen a uno de sus personajes favoritos y el niño le dice en el comercial: había esperado toda mi vida por conocerte. Una sensación así, tirarse al piso, arrodillarse ante el niño. Dice literalmente que colapsaron. La emoción fue tan grande, la presencia de estar en la presencia de Dios, que se le fueron las fuerzas y cayeron arrodillados al piso y se postraron. Y dice, y abriendo sus tesoros. Abriendo, ponte el cinturón. Abriendo significa hacer camino para dar entrada. Es el retrato de una apertura grandiosa. Esta no es la apertura de los regalitos esos de 3 cajitas que tú ves, 3 cofrecitos con los Reyes Magos dándole al niño Jesús en el pesebre. No. Dice, abriendo le presentaron tesoros y obsequios. La palabra presentaron es próspero y significa cargar físicamente algo sumamente pesado. Eran regalos largos tanto en tamaño como numerosos y tenían que ser cargados para ponerlos dentro de la casa. Yo me imagino como cuando nuestros pastores y nuestros amigos nos ayudaron a mudarnos al apartamento donde vivimos, que tuvimos que hacer espacio, abrir la puerta para que cada uno de ellos fuera entrando con el cargamento. De hecho, hay una... Déjame no adelantarme. Vamos a decirle un poquito más. Los tesoros que abrieron. Es en plural tesauros. Y significa un almacén. Un cargamento lleno de tesoros. No eran 3 regalitos. Era un cargamento de tesoros. ¿Y cómo lo sabemos? Pues debido a que existen datos precisos que sobrevivieron a través de la historia sobre estos reyes persas. Había ciertas guías de cómo ir a honrar a un rey. En Oriente se honraba mucho la autoridad. Así que tenemos unos reyes magos, unos sabios de Oriente, que basados en la situación que iban, diplomáticamente había siempre que llevarle regalos a otro rey. Y los tamaños de los regalos eran paralelos o proporcionales al nivel de autoridad o a la importancia o rango que tenía aquel rey. Si era un rey de rango menor, la categoría de regalos era menor. Si era un rey de rango mayor o de más autoridad de peso, la categoría de regalos era más grande. Si no se cumplía con esto, era un desaire diplomático para el recipiente de los regalos. Quiere decir, de hecho se dice que cuando se visitaba un rey, el de menor importancia, se llevaban 110 kilos de oro puro como parte del regalo que se le hacía a ese rey. Ese es el de menor importancia. Ahora estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del mayor líder jamás nacido en la faz del planeta. Ese era al que ellos iban a presentarle sus honores. Así que ellos trajeron enormes regalos en cantidad, en tamaño, más allá de nuestra imaginación. ¿Ustedes se acuerdan cuando pequeños los muñequitos estos el Pato Donald, las tirillas cómicas, los cómics, los paquines? Tengo una foto, ¿se acuerdan de Rico Más Pato? En inglés, Dog Más Scrooge, que se tiraba a bañarse en oro todos los días. Algo así es la ofrenda que le van a traer a Jesús estos reyes. Rick Renner está escribiendo un libro y yo les expliqué que estamos basando mucho de esta información en su serie de enseñanza, La Navidad, el resto de la historia. Le dije que la pueden buscar en inglés, Christmas, The Rest of the Story, de Rick Renner Ministries, la pueden buscar en YouTube. Y él está escribiendo un libro sobre este tema y él contrató a un pintor y estaba mostrando esto en su programa. Aquí vemos a José, a María
Y a Jesús ya tendría unos 2 añitos y aquí vemos a todos los reyes entregando todos sus regalos. Miren la cantidad de regalos inmensa que hay. No son 3 cajitas ni 3 cofrecitos. Son bastantes regalos. No solamente en cantidad, sino en valor. El oro, entre la lista de regalos diplomáticos que se encontraba en ese entonces, estaba lo siguiente: vasijas, urnas, platos, todo tipo de ropa real o de realeza, todo tipo de joyería y modas hechas con oros, piedras preciosas y metales valiosos, alfombras. De valor, el valor literal de todo esto era una fortuna. ¿Por qué? Porque los magos eran ricos. El oro que le llevaron a Jesús en griego es la palabra crusos, así que es el oro más puro que existía, el que era reservado solamente para la nobleza y para los reyes. El incienso que le llevaron a Jesús era difícil de conseguir y era sumamente caro. Se usaba en el templo y solamente los reyes podían darse el lujo de comprarlo. La mirra era una especie de goma amarga formada de la savia y perfume que salía de cierto árbol en Arabia y Etiopía y es obtenida haciéndole incisiones al tronco del árbol y se extraía esa sustancia. Servía como antiséptico, servía para tratar el dolor de cabeza y era usado como parte de embalsamar. Los 3 regalos que se le dieron a Jesús eran proféticos. El oro era para un rey, el incienso era para un sacerdote y la mirra era para ungirlo proféticamente de que iba a morir por los pecados del mundo. Como les dije anteriormente, para un rey de categoría baja, la costumbre era traerle 110 kilos de oro, que al día de hoy 110 kilos de oro de aquel tipo de oro son más de 5 millones de dólares. Y el incienso y la mirra, aunque no lo creas, tenía mucho más valor que el oro puro por lo difícil de conseguir que eran. Vamos a poner esto en contexto. Cuando Jesús llegó a la vida de José y María, no solo trajo la alegría que trae un bebé cuando llega por primera vez, cambió totalmente su estatus económico. Jesús fue buenas noticias para todos y con su llegada literalmente llegó dinero. Dios envió a su hijo a una misión. Dios no le dijo a Jesús: te voy a enviar a la tierra, pero no te voy a ayudar. Te voy a enviar con padres pobres y irresponsables que no tienen un oficio bueno. No te voy a dar ningún dinero, no te voy a dar suministro. Resuélvetelas como puedas. Sin embargo, Dios no es así. Dios no hizo eso. Tú no harías eso con tus hijos. Digo, un padre en su sano juicio. Hay padres que hay que orar. Él envió a Jesús a la tierra y cuando sus padres necesitarían el dinero apareció. Dios es un suplidor. Me preguntas, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó con todo el dinero? Bueno, acuérdate que en el momento en que llegan los reyes magos, como Dios les revela a los reyes que se vayan por otro lado y que no vuelvan donde Herodes, Herodes comienza con su desquicio y un ángel se le presenta en sueños a José y le dice: levántate, agarra todo y parte hacia Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no tenía visa para trabajar en Egipto, así que una porción de todas estas riquezas que le habían dado se la llevó para vivir en Egipto. Acuérdense que vivieron de 3 años y medio a 4 en Egipto y tuvieron que sufragar los gastos de vivir en aquel lugar. No solamente eso, como José trabajaba en Sephora, posiblemente convirtió gran parte de esto a dinero líquido. Y como Sephora era el centro bancario del Medio Oriente, puso eso ahí para invertir, para cuando Jesús y María lo necesitaran y la familia, esos fondos estuvieran disponibles.
En la muerte de José, según los eruditos y los historiadores, acuérdense que hago esto en vivo, así que los errores salen en vivo. Dicen que el tío de Jesús fue el administrador de los fondos fiduciarios que se le quedaron a Jesús, de parte de todos estos regalos que dieron los magos. Así que cuando sucedió la muerte de José, el tío de Jesús, ¿sabían quién era? José de Arimatea, el hermano del papá de María, fue el que administró todos esos recursos. Fue el mismo que cuando crucifican a Jesús, pide el cuerpo y lo ponen en la tumba que pertenecía a José de Arimatea. Lo curioso es que se dice en los escritos que José de Arimatea de la noche a la mañana se volvió el hombre más millonario de Israel, al mismo nivel prácticamente de Herodes. Quiere decir que José, por alguna razón, previno lo que iba a pasar, dejó los fondos en aquel lugar y le dio acceso a José de Arimatea para que los manejara como si fueran suyos en caso de que él no estuviera. Esto explica por qué tú nunca ves a Jesús en ninguno de los 4 evangelios. Tú no ves a Jesús pidiendo dinero a nadie. Tú no ves a Jesús pidiéndole ofrenda a nadie. ¿Por qué? Porque era básicamente un hombre rico, un hombre multimillonario. Yo me atrevería a decir billonario por el tipo de regalos y por la conversión de dinero a través de los años. Nunca ves a Jesús pidiendo ofrenda. La única vez que alguien me puede decir, ¿y qué cuando mandó a Pedro a pescar para que sacara la moneda? Pues, ¿alguna vez tú no has salido y se te ha quedado la cartera por error? Y no había teléfono, no había celular, no había Cash App, no había PayPal. Estaba lejos, estaba Judas, estaba lejos con la bolsa del dinero. Así que pues lo más cercano era Pedro, vete y saca esto y vamos a resolver este predicamento. Pero no era que no tenía dinero. Quiere decir que Jesús tenía tanto poder financiero que pudo contratar a 12 discípulos a tiempo completo para hacerse cargo de ellos y suplir a sus familias. Un tesorero a tiempo completo. Una persona pobre no tiene un tesorero a tiempo completo. Y esto le da una nueva luz a 2 Corintios 8:9, que dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús tenía acceso a fondos ilimitados, pero se hizo espiritualmente pobre y murió para que nosotros pudiéramos accesar a la presencia de Dios y a su provisión. Esta no era mi intención hoy, pero definitivamente esto contesta la pregunta de si Jesús era pobre durante su ministerio terrenal o no. Le pasaron cosas, le pasaron situaciones como lo que te acabo de decir, el día que se le quedó la cartera. ¿A quién no se nos ha quedado la cartera en alguna ocasión? Y hemos tenido que llamar a alguien que nos las traiga. Jesús tuvo situaciones difíciles como por ejemplo el día que quería ir a ministrar en un lugar y no había cabida, no le recibieron bien, no quisieron hospedarlo. Y entonces vino alguien, en ese entonces él está trabajando con esa situación, y alguien le dice, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, yo no tengo donde recostar la cabeza esta noche. Y la persona cuando vio a Jesús y todos los que estaban con él, ok, se desapareció, no le contestó. No estaba dispuesto a pasar el inconveniente de hospedar a toda esa gente. Sacan esto de contexto y entonces dice, ay, no tengo ni un centavo de dónde sacar para poder alquilar un lugar. Come on. Jesús tenía dinero, simplemente no lo recibieron en ese lugar. Pero
Esto es todo lo que tenemos para compartir hoy. Mañana finalizo la serie con qué le costó a Jesús dejarle ser Dios y venir a vestirse como un ser humano. ¿Cuál fue el precio? ¿Qué él estuvo dispuesto a hacer? ¿Qué fue lo que dice en la Escritura que no tuvo como cosa a que aferrarse el ser Dios, sino a venir como un humano a servir? Mañana vamos a contestar esa pregunta y con eso finalizamos la serie. Te bendigo y feliz Navidad. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por la oportunidad que nos diste. Bendigo a todos los que estuvieron sintonizando. Gracias porque les das un nuevo ángulo sobre tu historia, Señor, sobre tus orígenes, sobre las cosas que tú hiciste para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones que tú pagaste, el precio para que tuviéramos. Gracias, Señor amado, porque tú nos das la oportunidad de vivir. Yo te pido que si hay alguno que no te ha aceptado aún, que tú, Señor amado, toques a la puerta de su corazón y que te reciban, que celebren la Navidad contigo. Y si tú eres esa persona que estás necesitada de un Salvador y un Señor, repite conmigo: Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y Señor. Reconozco que he pecado y que necesito un Salvador, que tú pagaste el precio por mí, que tú fuiste a la cruz, recibiste el castigo de la paz mía, bajaste al infierno, pagaste el precio, subiste, resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Yo te confieso con mi boca como mi Señor, que Dios te resucitó de los muertos, y con mi corazón creo para justicia, y con mi boca te confieso para mi salvación. Amén. Si oraste esa sencilla oración, naciste de nuevo. Jesús vino a morar en ti. Te bendigo. Feliz Navidad. Comparte esta historia con tus familiares. Comparte esta historia con tus seres queridos. Da por gracia lo que por gracia te han dado. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta la próxima.